Hola chicos, vamos a ver un video muy rápido sobre las reglas de Simpson y específicamente vamos a ver la regla de Simpson de un tercio. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese un tercio. Pero no vamos a meternos demasiado en la forma en la que salieron estas reglas, porque si bien recordarán, estos términos que están sumados aquí arriba tienen que ver con los valores que utilizamos en interpolación. Vean que tenemos un f de x0, f de x1, f de x2, un 4, vamos, todos estos términos ya los habíamos utilizado. 1, 4, 1 es simplemente multiplicando por 2 uno de los términos que se duplican, así como el del trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Aquí verán que tenemos un b menos a entre 6. Ese b menos a entre 6 es justamente el origen de la regla de Simpson un tercio. Esta fórmula solamente se utiliza, como bien aquí vemos, para cuando tenemos x0, x1 y x2. Es decir, tenemos 3 puntos, por lo tanto n tiene que ser igual a 2. Si n es igual a 2, entonces h tendría que ser b menos a entre 2. Pero ese término que nos quedó aquí, en realidad está afectado, ese b menos a entre 2 está afectado por un tercio. Así que si b menos a entre 2 lo multiplico por un tercio, me queda b menos a entre 6. Pues efectivamente, eso es lo que me quedó aquí. Hay muchos libros en los que sí podrían meterse un poco más en cómo deducimos esta fórmula, pero como ya hemos deducido las ecuaciones que tienen, o las fórmulas que tienen que ver con interpolación, con derivación y con integración, esa tiene básicamente las mismas características, así que pues simplemente las vamos a utilizar. Ahora vamos a recordar el ejemplo del tema de integración trapecial. Esta era nuestra función y el intervalo era de 0 a 2.1. Si vamos a utilizar la regla de Simpson un tercio, quiere decir que necesitamos un x0, un x1 y un x2. Si necesito esos tres valores, pues necesito un n igual a 2. Entonces necesito primero establecer mis extremos para que sea una regla cerrada, como la que vimos en la definición en un principio. X0 tiene que ser 0 y x2 debe ser 2.1. Y a partir de ahí hacer nuestra tabulación, es decir, establecer n igual a 2, hacemos el cálculo de nuestra h para saber cuál es el salto o cuál es el valor, el espacio que va a haber entre una x y otra. O sea, una tabla como la que ya habíamos hecho en el tema de trapecial. Así que ya tenemos establecidos aquí quién es nuestro x0, quién es nuestro x2. Eso fue lo primero. Y el de en medio simplemente lo llenamos con encontrar cuánto valía h, es decir, los saltos entre uno y otro. Ahora lo que nos queda pues es sustituir. ¿Cuál es b y cuál es a? Pues esos siguen siendo los mismos porque estoy integrando desde 0 hasta 2.1. ¿Cuánto vale f de x0? ¿Cuánto vale f de x1? ¿Y cuánto vale f de x2? Esos ya los tenemos ahí. Si sustituimos en la fórmula, resulta que nos da un 64.16. Y si no mal recuerdo, la integral exacta era 61.74. ¿Pueden verificarlo, por favor? De tal manera que nuestro error relativo es 3.92 y lo único que tuvimos que hacer es aplicar la regla de Simpson un tercio. Y este error es mucho menor que el que encontramos al simplemente utilizar por primera vez la regla de trapecio. Incluso cuando utilizamos ya varios puntos. Ahora no nos vamos a quedar nada más con ese 3.92%, porque ese apenas fue aplicándolo por una sola vez la regla de Simpson un tercio. Pero si la aplicamos o si le hacemos una aplicación múltiple, es decir, de varios valores donde n no nada más puede ser 2, sino muchos otros puntos, pues ahora vamos a utilizar esta otra fórmula. Bien, vamos a ver los detalles de esta fórmula. B menos A está muy claro, pues son las diferencias de los extremos. 3n pues es 3 veces
n depende del número de puntos que queramos o el número de segmentos en los que vamos a dividir el área bajo la curva. Tenemos el f de x0 que es el primer valor, f de xn que es el último valor, y después tenemos los valores intermedios. Todo este segmento tiene que ver con los valores que están adentro. Aquí estamos viendo con mucho cuidado que son los valores impares, o sea, f de x1, f de x3, f de x5. Los que están acá son los pares, f de x2, f de x4, f de x6. Y vean hasta dónde se detiene. Claro, pues no me puedo detener en el último valor, no puedo terminar hasta n. ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy contando con f de xn en este punto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar pues alguna de las tablas que ya habíamos hecho en el método trapecial, digamos cuando n sea igual a 4. Es decir, cuando h valía 0.525 y ya habíamos hecho esa tabla. Estos son los valores de f de x valuados en los términos que ya habíamos calculado en el método pasado. Si sustituimos los valores que corresponden, nos queda algo así. Verifiquen por favor que efectivamente estos términos que están multiplicando al 4 sean valores nones y el que está multiplicado al 2 sea un valor par. Es decir, x0, x1, x2, x3, x4, a eso me refiero con pares e impares, el subíndice. Y verificamos que cuánto vale esa integral. Nos da 61.9. Vamos a calcular el error relativo. Vean cuánto nos dio, 0.26%. Y lo único que tuvimos que hacer es hacer una aplicación múltiple, ni siquiera muy grande, cuando n es igual a 4, y nos dio un error nada más del 0.26%. Ahora pues rápidamente vamos a ver la diferencia que tendría con la regla de Simpson de 3/8. Y la fórmula que vamos a utilizar es la que está ahí a un lado. Bueno, aquí como verán pues necesitamos un x0, un x1, un x2, un x3. ¿Cuántos valores necesitamos? 4. Quiere decir que n debe ser igual a 3. Entonces vamos a ver de dónde sale el nombre de 3/8. Aquí ya dijimos n es igual a 3. Bueno, si b menos a lo dividimos entre n que sea 3, no nos va a quedar el término que tenemos ahí. Más bien tendríamos que multiplicarlo por 3/8 para que me dé un b menos a entre 8. Como les decía, para el de 1/3 pues sí hay que hacer un par de deducciones, pero aquí rápidamente vemos que si h cuando n es igual a 3 la multiplicamos por 3/8, nos va a dar b menos a entre 8, que es justamente este factor. Ese es el factor que multiplica a estas sumas, y estas sumas dependen de los 4 términos conocidos o de cuando n es igual a 3. Vamos a seguir con el ejemplo del tema de integración trapecial, es decir, con esta función, donde el intervalo sigue siendo de 0 a 2.1, pero como vimos en cuánto debe valer n para utilizar la regla de Simpson de 3/8, es decir, para que podamos tener 1, 2, 3, 4 valores distintos, n tiene que ser igual a 3. Así que como en la regla de Simpson de 1/3, pues establecemos los extremos que ya están dados, x0 y x3, que deben ser 0 y 2.1. Además acabamos de decir n debe ser igual a 3, así que con eso hacemos el cálculo de h. Si ya conocemos h, podemos hacer la tabulación. Teniendo la tabulación podemos sustituir en la fórmula que tenemos allá arriba. Verifiquen por favor que efectivamente el resultado de esa fórmula sea 62.81 y que además estén bien los valores. 62.81 es el valor de la integral cuando se utiliza la regla de 3/8. Nada más utilizamos 3, n igual a 3. Bueno, pero de todas maneras vamos a ver que se redujo el error respecto a la regla trapecial. Este fue nuestro error, 1.73, pues no está tan mal, pero hasta aquí nos quedamos nos vamos a quedar en 3/8. Aquí ya no se sugiere, ni siquiera se recomienda hacer una aplicación múltiple. Lo que sí se recomienda es
combinar estas reglas de Simpson. Es decir, podremos elegir 5 elementos, es decir, como uno de los ejemplos que habíamos visto en otros videos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos en la división. Y si los combino, pues aquí estoy viendo que para el de 3 octavos necesito que n sea igual a 3, 1, 2, 3 segmentos. Y para el de 1 tercio nada más necesito n igual a 2, pues con eso tengo para combinarlos. Es decir, voy a utilizar un n igual a 5 porque quiero 5 segmentos y después utilizo las fórmulas combinadas. Los primeros 1, 2, 3, 4 puntos para el de 3 octavos y después 1, 2, 3 puntos para el de 1 tercio. Y aquí ya tenemos nuestra tabla. ¿Cuánto quedamos que debe ser n? Pues 5. Y para calcular h, pues simplemente es b menos a entre 5. Aquí ya tenemos todos nuestros segmentos, está nuestra tabla. Y con eso podemos empezar a llenar. Si seguimos esta combinación que primero utilizamos 3 octavos y después la de 1 tercio, quiere decir que la integral puede quedar así. Y la integral total, que sea igual a la integral de 3 octavos, que es en el primer tramo, y después la integral de 1 tercio, o utilizando las reglas de Simpson, 3 octavos y 1 tercio. Si sustituimos todos los valores, nos queda algo como esto, pero eso apenas es, bien, mucho cuidado, porque este 18.61 no es la integral de todo, es solamente la integral que le corresponde al primer segmento. Es decir, cuando utilizamos la regla de Simpson de 3 octavos, esta regla de Simpson de 3 octavos solamente abarcó 1, 2, 3, 4 puntos, los primeros 4 puntos, es decir, estos. Aquí hay un pequeñísimo detalle importante, muy importante. Este 1.26, ¿de dónde salió? De mi nuevo intervalo, porque ahora nada más estoy integrando de aquí para acá, o sea, solamente ese intervalo es el que me está interesando para aplicar la regla de Simpson 3 octavos. Quiere decir que todavía me falta la de 1 tercio, y la de 1 tercio tiene un intervalo distinto, ya su b y a ya no valen lo mismo. Es decir, aquí ya puse la integral para la regla de Simpson de 1 tercio. Y vean cómo mi b menos a es 0.84. Claro, es 2.1 menos 1.26, porque ahora necesito 1, 2, 3, los últimos 3 puntos de toda mi tabla. Estos de aquí tomo la regla de Simpson de 1 tercio y las primeras 4 me sirvieron para la regla de Simpson de 3 octavos. Sustituyan los valores y ahora me va a quedar como resultado esa otra integral, o ese valor de la integral. Si la sumamos nos da 61.85, que ya se volvió a acercar al 61.74. Vean, ya nos acercamos 0.18%, perfecto. Ese es un valor muy bueno. Y lo único que hicimos fue combinar la regla de Simpson de 3 octavos con el de 1 tercio. Nada más que, pues ahí escogí el 3 octavos, 1 tercio, pero eso fue realmente una selección arbitraria, porque pude haber utilizado aquí la de 1 tercio y acá la de 3 octavos. Es decir, puedo utilizar estos 4 valores para mi regla de 3 octavos, es decir, esta por un lado, pero antes los 3 primeros para la regla de 1 tercio. De tal manera que me quede esto. Por favor, ustedes verifiquen que la integral de 1 tercio les dé 11.10 y la integral con la regla de Simpson de 3 octavos 50.75. No crean que siempre va a quedar exactamente el mismo número, sí varía un poquito, pero bueno, aquí aprovechemos que ese valor nos dio el 0.18%, que ese error ya es muy bueno. Y con eso terminamos nuestro tema de integrales.